el mundo me pregunta que qué siento cuando buceo con tiburones y yo digo que siento paz. Entrando en el tema del miedo, ¿no? Los tiburones también tienen miedo. Los tiburones, metafóricamente hablando, de la vida, todos tenemos miedo. ¿Cuál es la diferencia de un tiburón? Que reconoce su miedo, lo entiende y sigue adelante, ¿no? Ponerse en una balanza lo que nos está generando miedo y del otro lado el propósito que trae ese miedo. Si pesa más el propósito, vamos a tener el valor para trabajar el miedo. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche no hay lugar común. Recibe a Gerardo del Villar. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Lo iba a presentar como fotógrafo de animales que dan miedo, pero más bien es un amante de los animales que dan miedo, con los cuales ha tenido contacto gracias a la cámara. ¿Lo estoy diciendo bien, Gerardo? Sí, claro, Sí. definitivamente, un gusto estar aquí y bueno, Ricardo, más bien, la cámara ha sido el medio para compartir estos animales que a mucha gente le dan miedo. Primero te llamaron la atención. Primero me llamaron la atención, desde muy pequeño yo vivía en un rancho, siempre he tenido contacto mucho con animales y los animales grandes, poderosos, pues me hace sentirme bien estar con ellos y los disfruto mucho. ¿Cuándo tuviste tu primer contacto con un dragón? Con un dragón, caray. Yo creo que seguramente en alguno de mis sueños cuando era pequeño. A veces son animales que dan miedo, ¿no? Sí, no, bueno. Y Fíjate, y bueno, y ahorita estos reportajes que luego sacan que sí existieron, ¿no? que sí existieron, o con No, los hombre, ojalá y hubieran existido, yo feliz de la vida de... Bueno, con lo más parecido a un dragón. ¿Cuál fue el primer animal peligroso que te Pues mira, causó miedo? el primer animal con el que tuve un contacto así grande fue un toro de lidia. Mm. Sí, yo fui forcado por 10 años. El forcado es son estos hombres que a cuerpo limpio, sin capa ni espada, se paran frente a frente al toro y lo paran y lo dominan. Y fui mucho tiempo, pero ¿Y retomando, aprendiste a hacerlo? aprendí a hacerlo, estuve en ¿Es un Portugal. domador de toros? ¿Sin látigo? Pues podría ser que sí, sí, de alguna manera podría ser que sí. ¿Nunca te coronó uno? Sí, sí en alguna ocasión estuve a punto de perder la vida, lo platico en mi libro, y sí, sí, sí tuve accidentes fuertes. ¿Qué te llevó a acercarte a los límites entre la vida y la muerte? Te voy a platicar. Todo el mundo me pregunta que qué siento cuando buceo con tiburones y yo digo que siento paz, y me dicen que si estoy loco. Todo tiene algo que se sembró en mi niñez. Mi madre fallece cuando yo tengo 1 año de edad, y de ahí vienen, curiosamente, 2 pasiones que yo tengo. Conforme empiezo a crecer, mi papá me enseña una foto de mi mamá y él buceando. Y mi papá, yo me sorprendí por esa fotografía y mi papá me empieza a platicar sus historias cuando buceaba con mi mamá y que se metía al mar. Y ¿De los tiburones, novios, de jóvenes desde casados? novios, casados, y resulta que mi abuelo también buceaba. Y entonces como que a mí sembró esa semillita en mí muy pequeño y me enseña esta fotografía que a mí me siembra esa semillita de cuando me empieza mi papá a platicar las aventuras que está con los Arnold Brothers en Acapulco y que bajaron y que cazaron un mero y que empezó un tiburón a darles vueltas. Y entonces yo me empecé a emocionar, fíjate que curiosamente, de una plática de tristeza, de escuchar de mi madre que había muerto, se convierte en una plática de algo que siembra pues, un gusto, una pasión en mí, ¿no? Hay que aclarar que tu madre no murió atacada por un tiburón. Sí, muy importante. Mi madre falleció de un derrame cerebral. Jovencita. Jovencita, 27 años. Tú dijiste, hay 2 hechos en mi vida que me han construido. Ahí te va el ¿Cuál segundo. es el otro? El segundo. Nosotros vivíamos en un rancho
en un pueblo muy pequeñito que se llama Huapalcalco. En ese entonces no había más de 200 personas. Vivíamos ahí porque mi papá era ingeniero agrónomo. ¿Dónde es Huapalcalco? Huapalcalco está al ladito de Tulancingo Hidalgo, de donde es la buena barbacoa. Y ahí vivíamos, ¿no? Nos fuimos a vivir ahí. Y yo tenía 3 hermanos mayores por parte de mi mamá. Y cuando mi mamá fallece, mis hermanos se vienen a vivir a México con mis abuelos, me quedo yo con mi papá. Y entonces, conforme empiezo a crecer, mi papá hace su vida, se vuelve a casar, pero cuando yo estaba triste, me iba al establo y convivía con los borregos, con las vacas lecheras y así. Y entonces me sentía bien, El minotauro es el primer animal grande que conociste. pues por decirlo de alguna manera, ¿no? Y la verdad que sí me sentía bien y eso ha marcado mi vida, ¿no? ¿Hay algo de injusticia en que estos animales se hayan convertido en nuestra bestia? ¿No? Déjame ir al lugar común, en este lugar que no deberíamos por el programa, pero lo merece. Steven Spielberg hace aquella película, que creo que es su primera película, por lo menos la primera taquillera, que asustó a tantos de nuestra generación, Tiburón. Sí, no, Y a partir de eso, el tiburón se volvió un monstruo, al punto donde Spielberg ha tenido que pedir disculpas por la mala fama y el estigma que le causó a los tiburones. A ver, ¿son tan malos? pues mira, definitivamente le hizo muchísimo daño a la película. Sigue siendo una de mis películas favoritas, porque Hopper, el biólogo, cuando yo lo vi que sobrevivió, cuando está en la jaula y sobrevive, que buceó, dije, no, pues yo quiero ser ese algún día, ¿no? Pero sí, definitivamente causó mucho daño. Y vamos a hablar un poco de estadísticas, ¿no? Para quitarle esa etiqueta a los tiburones. Yo te puedo decir, en base a mi pasión, en base a mi corazón, que los tiburones son buenos y que no son tan malos, pero la gente me va a decir, estás loco. Entonces, vámonos a estadísticas. Hay una página que se llama el International Shark Attack File. Esta página, pueden googlear, es de la Universidad de Miami, el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones. En esa página se registra, en teoría, todos los ataques de tiburones en el mundo. Digo en teoría porque seguramente puede haber un ¿Alguno ataque habrá faltado? ¿Alguno habrá en sobrado? África, Está en bien. algún lugar que no se sabe. El promedio de ataques en los últimos 30 años no rebasa los 65 ataques en el mundo. Ataques, no fatalidades. 60 en los últimos 30. 65. ¿Y cuántas muertes? En eso? 10%. Vamos a O sea, redondear 6.5 6.5 muertos por ataque de tiburón en los últimos 30 años en el mundo. en el mundo, promedio, al año. Vamos a redondearlo a 10 ataques si quieres, o sea, 10 muertos por tiburón. ¿Y cuántos de esos ocurrieron mientras estábamos en la playa nadando con nuestros hijos? No, hombre, Ninguno. ninguno. O sea, o capaz sí, ¿no? Entonces el tiburón se te vuelve una fascinación, pero luego entras con las orcas y no te sales del mar y hasta los osos, ¿no? Y otros animales, pues en efecto, que tienen fama de mucho peligro. ¿Cómo ocurre, digamos, este recorrido? Pues mira, lo de las orcas fue algo bien bonito, ¿no? Yo ya llevaba mucho tiempo fotografiando tiburones, había hecho un documental, colaborado en revistas, he hecho varios proyectos, también con televisoras he hecho colaboraciones, porque de fotógrafo pasé también a documentalista y a filmar. Y, y las orcas vienen como parte de una reinvención, ¿no? Creo que para mí, yo considero que la reinvención constante en la vida nos da vida, valga la redundancia. O sea, cuando yo estoy en las Bahamas fotografiando tiburones, tenemos la oportunidad de interactuar con unos delfines moteados del Atlántico, y los delfines ahí son muy alegres, te dan vueltas, o sea, muy, muy bonito en su hábitat natural. Y ahí se me ocurrió la idea, oye, pues vamos a fotografiar al delfín más grande del mundo, ¿no? Y la mejor opción para hacerlo en ese entonces era Noruega. Y bueno, y sigue siendo hoy en día Noruega, porque las orcas entran a los fiordos en unos lugares que están muy específicos. ¿La orca es un delfín? La orca es un delfín, no es una ballena. Gracias por la clase que me estás dando de biología. Sí, es un delfín. Pero ¿por qué el delfín a mí me suena amigable, Flipper, y la orca me daría miedo? Te voy, pues, pues porque es un animal impresionante. ¿De qué tamaño es? Más grande que un tiburón blanco. Si un tiburón blanco llega a medir, el más grande que se tiene registro son 7 metros, pues las orcas llegan a 10 metros, 9, 10 metros, y a pesar 4 toneladas más. ¿Fuiste a buscar una allá? Fíjate que las fui a buscar a Noruega, y en Noruega hay es impresionante porque llegas a los fiordos noruegos en pleno invierno, con 4 horas de día no más, y el agua pues está a 3 grados centígrados, hasta 2, 3 grados de congelarse.
y la temperatura ambiente pues estás a -10, -15. Y luego hijo, es todos los fiordos nevados, empiezas a navegar, te subes un barco porque no hay barcos lujosos ahí, pero son barcos que hacen esta actividad y llevan turistas a nadar con orcas. Entonces ahí vas en el camaronero y te lleva el capitán Olaf, que es un personaje, un vikingo, como el vikingo. Tenía que llamarse Olaf. Sí, Olaf. Y entonces te lleva Olaf a estos lugares, se encuentran las orcas. Y las orcas, ¿por qué están ahí? Las orcas están ahí porque hay una migración impresionante de arenques. Entonces las orcas llegan a cazar el arenque. Soy pariente de las orcas. Les encantan los arenques como a mí. Sí, mira, son, hijo, y no sabes De con los eso se alimentan. en esa zona sí, Te metiste a nadar. a nadar con ellas. No, aparte es una Sí, cosa, pero con ese tamaño no. A ver, ¿miedo no tienes ninguno? siempre tengo miedo. Siempre tengo miedo. De Sí, una mala reacción, de un coletazo. siempre tengo miedo y el miedo pues me ayuda muchas veces a no cruzar esa línea tan delgadita que puede resultar en una fatalidad, en un accidente, ¿no? ¿Cómo lidiar con el miedo? Es algo que la mayoría de los seres humanos tardamos toda una vida en aprender y algunos nunca. Tengo este texto, lo publicaste el año pasado. También, los tiburones también tienen miedo, que es justamente tus aprendizajes para dominarlo. Y viene, bueno, parte de lo que nos has contado aquí, ¿no? La historia, la fotografía justamente de tu madre y de tu padre, en fin. Pero algo que has hecho muy bien es esto que tú aprendiste, trasladarlo a otros campos. Y sobre este punto quería cerrar la conversación. Por ejemplo, has comparado grandes atletas y deportistas Sí, con grandes animales que viven en el sí. mar. Y aquí uno se pregunta si tenemos algo que aprender de la orca, del tiburón, de la vaca, del No, bueno, sí. dragón, en fin. ¿Qué es lo que tendríamos que aprender? Híjole, yo creo que, bueno, no creo, muchísimas cosas. Tenemos muchas cosas que aprender. A ver, los deportistas, ¿qué tienen que aprender? Pues mira, de entrada, ahorita mencionaste un proyecto que hice aquí en la casa que me gustó muchísimo, ¿no? Que se llamó Exploración a Fondo, donde comparé a todos estos grandes animales que me gusta fotografiar con atletas en las Olimpiadas de Tokio. Y mira, por decirte, entrando en el tema del miedo, ¿no? Los tiburones también tienen miedo. Los tiburones, metafóricamente hablando, de la vida, todos tenemos miedo. ¿Cuál es la diferencia de un tiburón? Que reconoce su miedo, lo entiende y sigue adelante, ¿no? Lo O sea, ¿tú comprende. crees que un tiburón está consciente de su miedo? Sí, definitivamente. Bueno, los tiburones son súper miedosos. O sea, no lo niega, No lo no es niega. arrogante frente a su miedo. Exactamente, no negar los miedos. Creo que esa parte es fundamental. No negar los miedos, reconocerlos. Y sus miedos tienen un propósito. O sea, el objetivo que están enfrentando o el sueño que están enfrentando tiene un propósito muy fuerte atrás. ¿A qué me refiero? Digo, si hablamos de un tiburón del mar, su propósito es mantener el balance en la cadena alimenticia, en el ecosistema en el que vive, ¿no? Si hablamos de un tiburón de la tierra, pues muchos tienen, tu propósito pues es comunicar, ¿no? Comunicar que pues pueden ser las noticias, puede ser lo que estamos viviendo en el país, con esta situación de los narcotraficantes, tal. Entonces, cuando hay un propósito muy fuerte, a mí si me dices, yo creo que el miedo se maneja muy fácil, y con los deportistas también. Cuando hay un propósito, ponerse en una balanza lo que nos está generando miedo y del otro lado el propósito que trae ese miedo, si pesa más el propósito, vamos a tener el valor para trabajar el miedo. Si pesa menos, pues va a ser muy difícil que enfrentemos y trabajemos ese miedo, ¿no? Yo recuerdo las primeras conferencias que di, hijo, me daba un miedo enorme pararme en el escenario, ¿no? Pero mi propósito era mucho mayor. Entonces trabajé hasta que fui desarrollando una mejor capacidad de hacerlo, ¿no? O sea, fotografiar una orca, poder transmitirle al mundo esas imágenes en Noruega, pesó más que el miedo que te daba meterte a esas aguas frías a nadar con ella. Exactamente. Los tiburones también tienen miedo. Yo tengo miedo, me voy a echar este libro feliz, porque sí, Gracias. es un tema que muchos tendríamos que trabajar para poder cumplir nuestros sueños. Muchísimas gracias. Gerardo del Villar con nosotros, aquí No hay lugar común, y nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche, ADN 40. En este lugar no hay común.